Un saludo a todos, Freddy, todos. Bueno, estamos ya bastante desconectados. El motivo es, vamos a ver, yo quería hacer una charla un poquito más extensa porque, claro, muchos me preguntáis y muchas veces las preguntas son demasiado complejas para explicarlas en un... Espera, ahora te doy paso, Andrés. Para explicarlas un poquito. Voy a hacer una pequeña introducción y luego, si queremos, vamos preguntando, ¿vale? Si os parece. Lo que os quería decir es que las preguntas muchas veces preguntáis, ¿este entrenamiento está bien? ¿Este entrenamiento? Nosotros, el ser humano, buscamos como cosas para hacer las cosas muy fáciles, ¿de acuerdo? Necesitamos soluciones ya, necesitamos salir del confinamiento ya, necesitamos bajar de peso ya, necesitamos coger la forma ya, necesitamos todo ya, ¿vale? Estamos en una cultura de que queremos todo aquí y ahora, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva muchas veces a cuando me hacéis alguna pregunta con respecto al entrenamiento, decir, ¿este entrenamiento es válido? ¿Este entrenamiento no es válido? Vamos a explicar un poco lo que es la teoría del entrenamiento, ¿de acuerdo? Yo pienso que voy a intentar resumir muchos años de estudio en un solo post, ¿no? No quiero que se alargue más de una hora este post, ¿vale? Porque si no, pues la gente se aburre y no logramos que sea eficiente. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el entrenamiento? El entrenamiento es ponerse en forma para un evento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que tener claro. Todo entrenamiento tiene que tener su inicio y su final, ¿de acuerdo? Y luego su periodo de recuperación para poder empezar otra vez a entrenar para la temporada siguiente. O sea que tenemos primero que planificar una temporada, ¿vale? O sea, tenemos que tener unos objetivos a lo largo del año que son los que vamos a ir trabajando, ¿bien? Eso es fundamental, sobre todo, el tema de los objetivos. Dependiendo de ese objetivo, nosotros analizaremos el objetivo y diremos, bueno, ¿qué es? ¿Una carrera que tardamos 8 horas o que es una carrera de 3 días como el Guerrero Guane, que hacemos tantas horas un día, tantas horas otras y tal, ¿vale? No voy a dejarlo en YouTube, creo, ¿vale? Y si lo dejo, lo dejaré en suscrito solo. Entonces, vamos a ver un poco cómo vamos a ir enfocando esto. Bueno, voy a intentar no contestaros a nadie de momento, ¿vale? Para así no se me va la charla y no se me va de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, hemos dicho que para entrenar necesitamos saber un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Una carrera, ¿de acuerdo? Entonces, esa carrera tenemos que analizarla, saber cuántos kilómetros tiene, cuánto vamos a tardar más o menos, si tenemos ya alguna referencia, ¿vale? Y entonces, fijarnos otra vez atrás en el punto de partida. Cuando tenemos el punto de partida, lo que sabemos es el estado actual de forma, ¿vale? ¿Cuánto nos va a costar llegar a ese estado de forma? ¿Bien? ¿Vale? Entonces, tenemos el punto de final, el punto de inicio, ¿vale? Y después tenemos una serie de meses en medio que son las que tenemos que gestionar para poder entrenar, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio necesitamos saber cuántas semanas tenemos para lograr el objetivo, ¿no? Normalmente se pueden trabajar entre 36, 24 semanas, digamos, como mínimo, sería lo mínimo que podríamos abordar un objetivo, ¿de acuerdo? Menos de esas semanas nos lleva a no llegar al momento óptimo como nos gustaría de llegar al momento óptimo de forma en una carrera, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente, una vez que tenemos las semanas divididas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Nuestro estado inicial y hasta dónde queremos llegar. Cuando queremos llegar, por ejemplo, a una serie de horas elevada o una serie de 3 días, que es una carrera por etapas, o 3, 4 días con muchas horas, lo que tenemos que hacer es ver cómo conjugamos esto desde nuestro punto de partida. Es decir, si nosotros ahora mismo no estamos haciendo nada porque venimos de un periodo de descanso, tendremos que ir incrementando las cargas, ¿vale? Digamos que hay incrementando la carga es, digamos, todo el entrenamiento que hacemos, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir incrementando el entrenamiento hasta que lleguemos al objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, después tenemos, dentro de esa carga de trabajo, tenemos que manejarnos con el volumen y la intensidad. El volumen es la cantidad de kilómetros que generan, digamos, la suficiente base aeróbica para poder hacer series, ¿de acuerdo?
Vosotros diréis, ¿siempre se pueden hacer series? Sí, siempre se pueden hacer series, ¿vale? Pero si no tenemos la suficiente base aeróbica, esas series, primero, podremos hacer menos y segundo, no lograremos la supercompensación necesaria para que ese trabajo sea provechoso, ¿de acuerdo? Entonces, dividimos la temporada. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirla en fases. La fase principal, la fase de, digamos, de acumulación de base, la fase de precompetición y la fase de competición, y alargaríamos una cuarta, que sería el trabajo regenerativo para volver otra vez a trabajar. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ya, primero hemos dividido las fases. Dependiendo de cómo estemos en esa valoración inicial, tendremos que alargar o estrechar el resto de zonas. Quiero decir con eso, antes me habéis preguntado a alguien que durante la clase, no, es que un ciclista de 100 kilos, ¿cuántas cadencias tiene que llevar? Vamos a ver, yo estaba aquí en Colombia rodando con 100 kilos y yo soy capaz de llevar cualquier cadencia. Yo ahora mismo peso 90, ¿vale? Tampoco me alejo mucho de los 100 kilos. Entonces, vamos a ver, la cadencia y el estado físico de cada uno es individual, ¿vale? Y no podemos generalizar para todos un sistema de entrenamiento. Bien, entonces, volvemos otra vez a la parte inicial. Vamos a la parte inicial. ¿Cómo estamos físicamente? ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una autoevaluación de nosotros mismos y vernos cómo estamos. De una autoevaluación, vamos a ver, una autoevaluación en condiciones o lo más objetiva que podamos. Incluso yo recomendaría hacer una autoevaluación con mi gente de alrededor, con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, ¿no? Y decirme, ¿tú cómo bebes? ¿No? En diferentes aspectos. De forma física, de grasa, de tal, de cual, aunque tengamos, digamos, pruebas para poder hacer y pruebas de esfuerzo, estamos hablando como que imaginamos que estamos sin pruebas de esfuerzo, no podemos hacer nada y tenemos que hacernos una autoevaluación. Nosotros mismos decir, hostia, pues estoy gordo, o no estoy gordo, o estoy así, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros estamos pasados de peso, necesitaremos una base aeróbica inicial muchísimo más grande que el que está ya delgado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ciclismo, como recordaréis, es un deporte de ahorro de energía y lo que implica más es el ahorro de energía. Si tú pesas 100 kilos, te va a costar muchísimo más trabajo, muchísimas más calorías mover esos 100 kilos durante una carrera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer objetivo fundamental del periodo precompetitivo, o sea, antes de llegar al periodo precompetitivo, tiene que estar destinado a la pérdida de grasa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el volumen de trabajo tiene que ser mucho más grande que la intensidad de trabajo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de horas frente a series, para que lo entendáis. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vamos haciendo, por ejemplo, si tenemos 30 semanas, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer 10 semanas de pérdida de peso para que cuando abordemos el último mes y medio de trabajo precompetitivo y competitivo, estemos en lo más bajo de peso posible. Bien, eso es lo más fundamental cuando estamos haciendo la autogestión de nuestra temporada. Bien, esos son a grandes rasgos, digamos, donde tenemos que dividir y, por ejemplo, si tú estás y compites y eres un competidor máster o un competidor élite y estás compitiendo prácticamente todos los fines de semana, el periodo precompetitivo va a ser mucho más grande porque nosotros vamos a meter competiciones casi todas las semanas, entonces el periodo competitivo es más grande y el periodo de base lo vamos a dejar más pequeño. Por lo tanto, metemos más volumen al principio, pero enseguida vamos bajando el volumen para incrementar la intensidad, que sería la competición. ¿Ok? Entonces, claro, eso hemos estado hablando, digamos, como si estuviésemos hablando de macroentrenamiento, ¿no? Y ahora vamos a por el microentrenamiento, ¿no? El microentrenamiento es entrenamiento semanal, ¿de acuerdo? O sea, digamos que podemos hacerlo por lo que hemos dicho, por macrociclos, ¿vale? Y después ya por mesociclos, que serían y microciclos, que serían las semanas. Entonces, dentro de los trabajos semanales, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no podemos, digamos, tener muchas diferencias entre una semana y otra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos sentamos a hacer la autoevaluación inicial, que es muy importante, y decimos, ¿cuántas horas disponemos a la semana? Vamos a ver, pues es que yo dispongo de 3 horas ahora, pero luego dispongo de 20 y luego dispongo de 4, ¿vale? Eso es un problema, ¿de acuerdo? No podemos hacer una semana 20 horas y otra semana 4. Tenemos que intentar buscar un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio para poder hacer una evolución de horas y de trabajo que nos haga cumplir ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, no es entrenar cuando puedo, entreno más, cuando... Estamos hablando siempre del punto de vista
del entrenamiento por objetivos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de entrenar, no de salir en bicicleta, ¿vale? Estamos hablando de rendimiento, ¿ok? Entonces, después, dentro de cada entrenamiento, ¿vale? Lo que hemos dicho, cada semana tiene que ir incrementándose el volumen o la intensidad, o ambos, ¿de acuerdo? Y cada 3 o 4 semanas deberemos de hacer una semana de bajada, ¿vale? Para poder compensar, para poder descansar esas 2 semanas de carga o 3 semanas de carga, ¿vale? A mí me gusta mucho el sistema de 2 semanas carga, una descarga, pero hay de 3 semanas de carga, y muchas veces también nos vemos obligados los entrenadores a tener que cambiar esas semanas de carga y hacer ingeniería de entrenamiento para poder cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que vayamos con una secuencia así, ¿no? Que vayamos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y esa es la manera de progresar. Y después, en el entrenamiento diario, ¿de acuerdo? En el entrenamiento diario, nosotros cuando hacemos un entrenamiento, vamos a ponerlo aquí, a ver si puedo dibujar aquí tranquilamente. Nosotros cuando hacemos un entrenamiento, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, vamos a ver si lo puedo dibujar bien. Vamos a dibujarlo bien porque si no, después igual lo dibujo al revés y va a salir como un churro, ¿vale? Vale. Esto es lo que sería, ¿de acuerdo? El entrenamiento. Bien, nosotros hacemos un entrenamiento. Por lo tanto, hacemos un estímulo, X, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos el estímulo, nosotros tenemos una fatiga, un cansancio, ¿de acuerdo? Que es la fase de descenso, que crea, digamos, esa fatiga. Estamos, digamos, bajando un poco el rendimiento. ¿Por qué? Porque nos cansamos, ¿de acuerdo? Pero después hay una recuperación parcial, ¿de acuerdo? La recuperación parcial que estamos hablando en la siguiente fase, ¿de acuerdo? Y luego hay un retorno, digamos, a la línea de base que sería esta, ¿de acuerdo? Esta es la línea de base que es la que partimos, ¿bien? Pero siempre, cuando nosotros dejamos el descanso suficiente, va a crear que la línea de base suba, ¿de acuerdo? O sea, que digamos que si esto es la forma, aquí nuestra forma ha bajado y aquí ha subido un poquitín. ¿Bien? ¿Queda claro? Y esto lo mismo sucede cuando trabajamos en macrociclos y trabajamos por semanas. Nos cansamos, recuperamos, supercompensamos, ¿vale? Esto es lo que se llama teoría de la supercompensación. Y hay que tenerla muy en claro a la hora de entrenar, ¿vale? No podemos estar entrenando todos los días a un nivel muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos este periodo de recuperación, ¿de acuerdo? Este periodo que estamos... A ver, podemos dibujarlo aquí. Perdón. Recuperación, fatiga... ¿Vale? Bien, a ver si lo tenemos así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es que cuando nosotros entrenamos duro, ¿vale? Hay un periodo de recuperación y sin llegarnos a recuperar, cogemos y estamos metiendo otro estímulo. Por tanto, cuando nosotros metemos otro estímulo y voy a buscar un rotulador de otro color para que lo podáis ver más claro, si nosotros ahora, por ejemplo, el día siguiente empezamos, antes de haber recuperado del todo, empezamos otro entrenamiento, vamos a crear otra fatiga. Por tanto, no hemos dejado de recuperar la fatiga y hemos bajado el rendimiento. Y otra vez volveremos a superar la compensación, pero antes de que supercompense bien, ya le metemos otro entrenamiento duro, ¿de acuerdo? Y otra vez cortamos por aquí y bajamos otra vez. ¿Bien? ¿De acuerdo? Es lo que os estamos diciendo de que dentro de la planificación después de la semana tiene que haber entrenamientos de intensidad que sigan de un entrenamiento de base, de volumen, de relajación o de compensación, ¿de acuerdo? De regenerativo. Bien, siempre tiene que haber. O sea, no es suficiente la regeneración de una serie en un entrenamiento, ¿de acuerdo? Eso crea un daño, crea una fatiga, que vamos a tener que contar por lo menos un día, dependiendo del tipo de entrenamiento, varios días, para poder recuperar esa fatiga del entrenamiento. ¿Ok? Bien, entonces queda claro un poquito cuáles son. Entonces, después, una de las preguntas que había, que ha sido una de las razones por la cual hemos hecho esta, que es de John Freddy, ¿vale? Entonces, la pregunta era, estábamos hablando sobre el tema, estábamos chateando un poquito sobre el tema de los entrenamientos y cómo hacer los entrenamientos, ¿no? Y hemos dicho que se podían hacer entrenamientos si tienes rodillos de calentamiento, que digo yo, rodillos sin resistencia y rodillos con resistencia. ¿Qué pasa? Que como ahora hemos empezado, hemos tenido que comprar rodillos a última hora, pues nos hemos quedado la mayoría con los rodillos que no tienen resistencia, ¿vale? Que son rodillos más de calentamiento. Entonces, lo que estamos haciendo es
entrenar por cadencia para subir un poquito más el pulso, pero dentro de unas cadencias controladas. Todo lo que sea más de cadencia de 120 pedaladas no es útil para el entrenamiento de ciclismo. ¿De acuerdo? Bien. Vosotros veréis en spin, en tal y cual. Vamos a ver, articularmente y fisiológicamente, esa aceleración de más de 120 no vale absolutamente para nada. ¿Vale? No nos vamos a poner a más de 120 pedaladas nunca. ¿Vale? O muy pocas veces y siempre bajando o haciendo alguna cosa. Hasta los sprints, si os podéis ver, los grandes sprinters, Sagan, tal, nunca van a 120 pedaladas. ¿De acuerdo? O sea, que no se sprinta ni se hacen trabajos a 120 pedaladas. Por lo tanto, como esto también hay que entrenar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer es entrenar algo que no vamos a hacer nunca. ¿Bien? Porque si no, el cuerpo va a crear unas adaptaciones que no van a ser útiles a la hora de entrenar. ¿Bien? Entonces, hablábamos del entrenamiento, de cómo podíamos entrenar, si por cadencia o por potencia. Como no tenemos manejo de la potencia, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pulsaciones conseguimos entre las cadencias que os estoy comentando, ¿no? Las cadencias de 120 pedaladas, ¿de acuerdo? Hay, digamos, como varios grupos, ¿no? Digamos que a partir de 120 pedaladas, ¿no? Vamos a hacer un poquito dentro de esto. Vamos a ver, dentro de las 120 pedaladas, digamos que sería lo máximo de pedaladas, ¿vale? Luego tendremos el peldaño de 20 menos, que estaríamos hablando de 100. Luego hay una zona de 90, una zona de 80 y una zona de 70, ¿de acuerdo? Digamos que vamos a hacer como una especie de trabajo. ¿Cómo haría? Yo me cogería una tablita, ¿vale? Tal que así, me cogería una tablita y me diría, mira, pues aquí tengo a 120, que es la revolución máxima que voy a llevar, ¿vale? Yo pondría 115, pero como sé que sois un poquito brutitos, vamos a poner 120, ¿vale? 120 es lo máximo. 100 sería el primer abanico, 90 el segundo, 80 y 70, ¿ok? Y me cojo mis rodillos y me pongo 2-3 minutos, ¿vale? En cada momento. 2-3 minutos en 70, 2-3 minutos en 80, 2-3 minutos en 90, 2-3 minutos en 100, 2-3 minutos en tal. Y me apunto las pulsaciones que llevo en cada zona. ¿Bien? ¿Con eso qué sabemos? Con eso sabemos hasta dónde vamos a subir con esas pulsaciones. Habrá gente que no podrá llevar 120 de cadencia. Esa gente, pues lógicamente 120 ya la desechamos, porque su adecuación neuromuscular no le permite 120. Pues eliminamos la de 120, pero tenemos la de 100, que 100 es muy fácil que podamos llevar, ¿vale? Y miramos el pulso, cómo va subiendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya lo que se trata es decir, dentro de cada zona, saber nuestras zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Que lo que hay que hacer es, por lo menos, emplear la fórmula de nuestras pulsaciones máximas, ¿de acuerdo? En el último año, ¿vale? Y cuando hagamos la fórmula de las pulsaciones máximas, pues ahí, si eso es el 100%, pues sacar ahí, pues o los que tengáis algún test hecho, pues estamos haciendo con el test, ¿de acuerdo? Entonces, saber hasta dónde vamos a ir. Bien, no sé si me hago entender, me he hecho entender, no sé si está claro. Perdón, he echado un traguito de agua. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a hacer un poquito el tema de la frecuencia cardíaca, nosotros hemos conseguido decir, vamos a analizar con nuestro pulsómetro todo lo que hemos hecho en este último año, ¿de acuerdo? Y vamos a ver nuestras pulsaciones máximas, pero no las de un día que se ha conseguido 193, ¿no? Pero, ¿y se ha conseguido 190, 192 algún día más o ha sido un día solo? Porque ha podido ser un acople o un artefacto de nuestro pulsómetro, ¿vale? Tenemos que ver una pulsación máxima, más o menos, que se adecue cuando hemos hecho grandes esfuerzos, ¿vale? De manera puntual. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tengamos la pulsación máxima, ¿vale? Vamos a contar como que fuese nuestro 100%. ¿Bien? Y luego vamos a dividir todas nuestras zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Para que más o menos nos den una zona. Vamos a buscar aquí. A ver, perdón. Vale. Nosotros tenemos, vamos a hacer las zonas, vamos a aplicarlas, ¿vale? Es que así, como quedará escrito ahí, vamos a verlo. Sí. Hablamos del 90%.
38, 80, ¿vale? Y después estamos hablando por debajo, pues 60, ¿bien? Y sacamos, dentro de nuestras pulsaciones máximas, ¿de acuerdo? Vamos a sacar una regla de 3 con nuestro 100%, con nuestro 90%, con nuestro 78, 80%, ¿de acuerdo? Ahí sí que vamos a poder variar un poquito, ahora os voy a decir cómo, y luego sobre un 60, 70%, ¿de acuerdo? Bien, y esas todas las apuntamos. Y con la tabla que hemos hecho anteriormente, ¿vale? La tabla que hemos visto de las revoluciones, ¿de acuerdo? De las revoluciones, de las pedaladas por minuto, el pulso que hemos conseguido, vamos a saber en qué zona nos estamos manejando. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, dependiendo de la zona que podamos manejar, ¿de acuerdo? La zona, por ejemplo, de el 90%, 15 minutos, 15, 30 y largo. Después, dentro de aquí, ¿vale? Dentro de estas pulsaciones, estos rangos de pulsaciones, ¿vale? Si nosotros estamos, las pulsaciones máximas son para hacer sprints. Las pulsaciones sobre el 90 para hacer series de 10-15 minutos. De 15 a 30 sería para hacer las series del 78% y todos los entrenos más largos a partir de sobre el 60% de esta pulsación máxima. ¿Vale? ¿Bien? Es que es complejo. O sea, pues imaginaros explicarlo en un chat así, ¿no? Explicarlo, ¿no? Y así ya queda esto así un poco reflejado y yo pienso que va a quedar muy bien, ¿no? Ha quedado claro. Con esto lo que podemos ver es un poco cómo nuestra cadencia, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si con nuestra cadencia llegamos a 15, o sea, perdón, al 78%, que es lo más normal, que no lleguemos mucho más arriba, perdón, no lleguemos mucho más arriba del 78%, más o menos. Eso nos indica que tenemos que hacer series entre 30 y 15 minutos en esa franja horaria, en esa franja de pedaladas, ¿de acuerdo? O sea, no vale hacer una serie de 100 pedaladas de 1 minuto. No. ¿Por qué? Porque en ese minuto no hemos conseguido... O sea, si nosotros trabajamos poco, tampoco hacemos nada. ¿Vale? Tenemos que trabajar el periodo justo para cada estímulo. ¿Por qué? Porque si no generamos el estímulo necesario, no vamos a poder crear adaptaciones que nos hagan mejorar. Lo que hemos dicho antes, crear una fatiga, una recuperación y tal. Otra cosa también es no mezclar entrenamientos, ¿no? Lo que hablábamos con John Freddy, ¿vale? Estábamos hablando del tema de mezclar entrenamientos, de cómo me hago la composición de entrenamientos. Pues la composición de entrenamientos tiene que ir, por lo menos, vamos a ver, de un carácter anual, de un carácter mensual y de un carácter semanal, ¿vale? Y dentro de la semana, si un día aplicamos intensidad, al día siguiente tenemos que ser el entrenamiento suave, al día siguiente tiene que ser el entrenamiento otra vez de series más largas, ¿vale? Sí, de tal manera que no hagamos siempre el mismo trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si hacemos siempre el mismo trabajo, nos vamos a encontrar con que no vamos a avanzar tampoco porque el cuerpo se adapta y ya no hace nada. Por lo tanto, si un día trabajamos series largas, al día siguiente trabajamos el descanso o trabajamos el trabajo en Z2, que sería el trabajo, digamos, de larga duración, que lo podemos variar también, pero el trabajo, digamos, de larga duración sin ser demasiado extenso, ¿de acuerdo? O sea, demasiado intenso, perdón. Luego al día siguiente podemos hacer las series cortas y 2 días de trabajo normal o un día de descanso y el día siguiente trabajo normal. Bien, no sé si me he hecho entender lo que estoy explicando, ¿vale? Y podemos abrir, si queréis, yo pienso que más o menos he explicado lo que quería explicar, ¿vale? Para dar un poquito ya, pues, pie a que me preguntéis cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que vaya en relación al tema, ¿vale? Os recuerdo también que vamos a hacer el fin de semana, vamos a hacer una charla súper interesante sobre el tema de las ayudas ergogénicas legales y ilegales en el ciclismo y en todos los deportes, ¿vale? Y que todavía estamos recogiendo preguntas. Tengo ya un blog ahí lleno de preguntas, ¿vale? Si alguno quiere preguntar alguna cosita de interés, no hay que ser hipócritas. No voy a decir el nombre del que pregunta, lógicamente voy a, digamos, mantener la confidencialidad, ¿de acuerdo? O sea, que no tengáis miedo a preguntar cualquier burralidad del carácter que sea, ¿de acuerdo? Bien. Pues yo, por mí, no sé si ha quedado muy claro o no, es que es complejo explicar la teoría del entrenamiento sin una base, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, no sé si me entendéis. Una base quiere decir, igual que es difícil hacer series sin una base, es difícil explicar la teoría del entrenamiento sin una base de conocimientos de fisiología, de tal, de cual, ¿vale? ¿De acuerdo?
A ver, pues Andrés, buenas tardes. A ver, decidme, a ver, había alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta por aquí, a ver si hay aquí. Vale, aquí no tenemos ninguna pregunta. Y en Facebook tampoco tengo ninguna pregunta, no tengo ninguna pregunta. También lo he explicado, no me creo que lo haya explicado bien, porque siempre me dejo algo, o sea que siempre me dejo algo. ¿Eh? No sé, por cierto, dentro de poco estoy terminando ya de editar un videolibro, ¿vale? Que va sobre la autogestión del entrenamiento, estoy editando varios, o sea que lo podéis ver un poco también en mi página web, en alanroca.com. Podéis ver los cursos que van a ser a tipo de vídeo, ¿vale? También con material, lógicamente, en papel, ¿vale? Y los podréis ver, ¿vale? Van a salir dentro de poco. Yo pienso que ahora, con el tema de la cuarentena, voy a tener tiempo de terminar todo, ¿no? ¿Ven? Chicos, no me puedo creer que no me tengáis que preguntar nada. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me puedo creer esto, por Dios. Yo entreno las sensaciones. Bueno, vamos a ver. Las sensaciones vienen unidas, ¿vale? Vienen unidas también a lo que es las zonas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Pero si bien las sensaciones, yo he conocido a gente con sensaciones, de hecho, el campeón del mundo Master 60, ¿de acuerdo? Que es español. Ese señor, ese hombre, ha sido profesional, ha corrido con el IMERS y, vamos a ver, ha entrenado siempre por sensaciones, nunca ha tenido un pulsómetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacía? ¿No? ¿Cómo podemos ver, digamos, las sensaciones? Digamos, si tenemos las 5 zonas, voy a dibujarlas aquí para que lo tengáis claro. Hay una zona que es la fácil, ¿vale? Que correspondería a la Z1. Una zona que es ligera, ¿de acuerdo? Que sería la Z2. La zona 3, que sería moderada, por decirlo de alguna manera, Z3. Z4, que es exigente, ¿vale? Y la otra que es tope, que sería la Z5, ¿vale? Z4, Z5. Mirad, si queréis hacer una podría, ¿vale? Esto es, ¿no? Cuando entrenas por sensaciones, ¿vale? La 1, la Z1. El Z1 estamos hablando de una zona fácil. Una zona que yo diría es donde podemos hablar, ¿vale? Donde podemos hablar, donde podemos hacer... Estos son la correspondencia que habría, Freddy, la correspondencia que habría entre las Zetas de entrenamiento, ¿vale? Y las sensaciones, ¿de acuerdo? Lo que son las sensaciones. La sensación de ir fácil es la sensación de ir muy fácil. Fácil significa fácil. O sea, eso nadie no va a tener ningún problema ni problemas de idioma. La zona de ligera. ¿Ligera qué significa? Que vamos fácil, vamos más o menos fácil, pero ya nos cuesta un ligero esfuerzo. Esto es lo que sería Z2, ¿vale? Lo que es la zona de base aeróbica y tal. La zona 3. La zona 3 es moderada. Nos cuesta un poco, ¿de acuerdo? Es cuando nos cuesta un poquito. Podemos hablar, pero ya podemos decir frases sueltas, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir frases, aquí podemos hablar todo lo que queramos y aquí ya podemos decir frases sueltas. Por ejemplo, pásame el agua, ¿vale? Por ejemplo, ponte a rueda, ¿vale? Pero podemos decir una frase suelta, no podemos estar hablando conversaciones como estoy hablando yo ahora, ¿bien? Luego ya tenemos el 4 que sería exigente. Exigente es cuando hacemos una serie más o menos de 15 minutos, ¿bien? O sea, exigente que puedo decir casi, diría, monosílabos, ¿no? O sea, ¿vale? Puedo decir, vamos, venga, un poco más, venga, tal. Eso sería una zona exigente. Y luego ya la zona de sprint que no puedes decir ni toser, ni puedes hacer nada, ¿vale? Más que jadear. ¿De acuerdo? Eso sería lo que estaríamos hablando entre lo que es una cosa y otra cosa. ¿Bien? Las sensaciones unidas a lo que son, las zonas de entrenamiento. ¿Bien? Y esto, lo que iría digamos, al punto de lo que estábamos comentando antes, estaríamos hablando de 90 a 100, de más o menos, estoy haciendo aquí un cálculo porque después cada persona es individual y 80-87.
Perdón, 60, 70. Y por debajo está. Bien, por ejemplo, si tenemos aquí esto, bien, cuando lo dividiríamos por frecuencia cardíaca, ¿vale? Pues de nuestro tope, esto sería más o menos fácil el 60%, del 60 al 70 el esfuerzo ligero, del 80 al 87 el esfuerzo moderado, el exigente de 87 al 93, ¿vale? Y el tope del 90 al 100%. ¿Ok? El que se hace una prueba de esfuerzo, dependiendo del tipo de prueba de esfuerzo que se haga, ya no es 80%, 70%, 30%, no. Ahí ya es esta pulsación, esta pulsación, esta pulsación, porque mediante el volumen de oxígeno lo que hacemos es decir cuál es la zona exacta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con la siguiente, no sé si ha quedado esto claro, ¿vale? A ver. Unos ejemplos de ejercicios o que sería un día de descanso de una ADP. Ejercicios de descanso es rodar en Z2. En Z2 y en la primera mitad de la Z2, o sea, tirando hacia Z1. ¿De acuerdo? ¿Qué ejercicios hay ahí? Rodar, rodar, rodar suave, rodar suave, rodar suave, rodar suave. No hay ningún tipo de serie, no hay nada, sino decir 2 horas, 3 horas, trabajo de volumen largo y trabajo regenerativo en una franja donde nosotros lo que hacemos es quemar grasas y oxigenar el cuerpo, ¿vale? Generar más capilarización en el músculo y que vaya eso, digamos, a mejorar. Al mejorar nuestro sistema circulatorio, hace que las sustancias de desecho se vayan con el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Bien, Sebastián, creo que esto está bastante... me sacó de onda que me preguntases algo. Ahí va. Eso no sé qué quiere decir. En los ejercicios de recuperación o descargas, ¿entran los ejercicios de tonificación de fuerza? Ejercicios de gimnasio. Bien, si bien los ejercicios... Bueno, claro, si haces pierna, no. Si haces pierna, un día de descanso, no. Y de hecho, un problema que me he encontrado aquí en España y en todas las partes del mundo es que no contabilizamos muchas veces el esfuerzo de los gimnasios. ¿De acuerdo? No podemos coger y no tener en cuenta un día de entrenamiento de pierna. Un día que al día siguiente estamos, que salimos del gimnasio arrastrados, ¿vale? Y luego estamos el día siguiente con agujetas. Eso tiene una carga, ¿vale? De intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso no puede ser considerado como un ejercicio de recuperación, ¿vale? ¿De acuerdo? Ni se debe hacer coincidir un día de pierna con un día de entrenamiento de series intensivas, de series cortas, ¿de acuerdo? Y siempre después de ese tipo de entrenamiento, siempre tiene que haber un ejercicio de recuperación al día siguiente, ¿no? Yo lo que aconsejo es, después del gimnasio, si el ejercicio de pierna va destinado a la bicicleta, hacer ejercicios de bicicleta, lo que vamos a hacer es hacer rodillos o hacer bicicleta de spinning, ¿vale? 10, 15 minutos después de haber hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? Viajando. Bien. A ver, vamos por aquí, por Facebook, me están preguntando, ¿mezclar ejercicios con rodillos? Sí, lo que hemos estado haciendo, yo y Freddy, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es precisamente eso, ¿no? Si me habéis seguido estos días que hemos estado confinados, estos 15 días, hemos hecho combinaciones de ejercicios, ¿vale? ¿Para qué? Para aumentar la transferencia de ejercicios de peso corporal con rodillo, ¿vale? Pero siempre que vayamos a apostar por el rendimiento en bicicleta, siempre tenemos que apostar por ejercicios de pliometría, estiramientos dinámicos y core, ¿de acuerdo? Es muy importante, sobre todo, combinarlos. El ejercicio de bicicleta, combinarlo con la pliometría y con los estiramientos dinámicos es muy beneficioso. ¿Ok? ¿Bien? José Manuel, amigo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Yo tengo un pulsómetro y me voy a poner un potenciómetro. Debemos sacar la potencia cuando... Vale. Cuando funcionas con la pregunta de José María, vamos a hacerla que, no, como estáis también los de Instagram, nos pregunta José Manuel, que por cierto un saludo y un abrazo muy grande, José Manuel, que él entrena con pulsómetro ahora, pero se va a comprar un potenciómetro y va a empezar a entrenar con potenciómetro, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo primero que haría, ¿vale? Lo primero que te aconsejo es, tú primero, durante 3, 4, 5 semanas, tú sigues entrenando por pulso y con el potenciómetro, ¿de acuerdo? ¿Bien? Cuando lleves ya esas semanas, ¿vale? Y vas viendo más o menos las potencias a qué corresponden en el pulso. ¿De acuerdo? Y luego ya,
hacemos dentro de 3-4 semanas, hacemos un test de 20, ¿vale? Y haremos también un test de 5. También sería conveniente para poder ver, digamos, la zona alta, ¿no? La zona 6-7, donde podemos dividirla, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer es decir, vamos a hacer un test, pero después de haber observado cómo responde la potencia a nuestro pulso, ¿bien? Y luego, ¿para qué sirve el pulso? El pulso, tú te acordarás cuando corríamos y cuando salíamos a entrenar, que el pulso, digamos, nuestros umbrales no han cambiado mucho de cuando corríamos, ¿no? De hace 30 años, nuestras pulsaciones más o menos siguen siendo más o menos, el umbral sigue estando en el mismo sitio y sigue todavía. Perdonadme un segundo. Entonces, cuando ya después de las 4 o 5 semanas hemos hecho el test y empezamos a trabajar ya con pulso, con potenciómetro, las pulsaciones nos valen, por ejemplo, para cuando se vaya mucho de referencia. Quiero decir, si por ejemplo nosotros hacemos series y notas que el pulso te va muy alto, muy alto, muy alto, significa que estamos sobreentrenando seguro, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo que hay que hacer es mirar el tema del pulso como referencia para ver si nos están disparando. Si, por ejemplo, lo normal es que conforme vayas avanzando en el entrenamiento, el pulso en esa potencia vaya disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a ser más eficientes moviendo la misma potencia. Por eso, el test de potencia hay que hacerlo cada X tiempo. ¿Por qué? Porque vamos variando, vamos mejorando. Entonces, la potencia ya no vale, el FTP de hace un mes ya no nos vale para este mes porque hemos mejorado mucho. ¿De acuerdo? No sé si, José Manuel, si estoy respondiendo bien a tu pregunta. Si ves que necesitas alguna... Yo creo que está ahí, ¿no? Bien. Volvemos un poquito con... ¿Sería más para personas recreativas empezando? Vamos a ver. A ver. ¿Cómo respondo esto, Sebastián? Nos está preguntando Sebastián que entrenar por sensaciones sería más para personas recreativas que hasta ahora empezando. No. Entrenar por sensaciones es un entrenamiento de los años 60 y 70, ¿de acuerdo? Entrenar por pulso es lo mínimo que tendría que hacer la gente que sale en bicicleta, ¿vale? ¿Por qué? Porque un pulsómetro no es caro, no estamos hablando del Garmin último modelo, sino que estamos hablando de que un pulsómetro no es caro, ¿de acuerdo? Un simple pulsómetro de muñeca. Hay pulsómetros muy baratos, ¿de acuerdo? Y es una manera muy buena para controlarnos nuestros esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, la persona recreativa, con más razón, tenía que tener un pulsómetro, con mucha más razón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la persona recreativa, eso no hemos hablado, pero sí que hablo mucho en mi blog, tenéis ahí en alanroca.com, tenéis muchos artículos sobre el tema de la edad y el tema del sobreentrenamiento. El pulso nos va a valer para saber dónde estamos entrenando. Pero no solo el pulso, sino saber analizar nuestro cuerpo mediante el pulso, ¿de acuerdo? Para entrenar, una persona recreativa, es como el que quiere correr antes de andar. Si una persona no ha entrenado primero con pulsómetro, lo que estábamos contestando a José Manuel ahora mismo, primero entrenar con pulsómetro y con los vatios y luego añadimos los vatios, ¿vale? Si te puedes gastar dinero en los vatios, ¿vale? Entrenamos con vatios porque es mucho más eficiente, ¿bien? Pero también es más difícil y es mucho más exigente entrenar con vatios, ¿ok? Espero que te haya, Sebastián, no sé si te he contestado ahí con esto. No sé si cabe aquí, pero los relojes son iguales de precisos que las bandas. Los relojes que miden la... A ver si tengo aquí. No, no lo tengo. Los relojes que miden... Perdonadme un segundito. Los relojes, ¿vale? Que miden la frecuencia cardíaca, no mediante banda, sino mediante esto, ¿de acuerdo? Lo que son los relojes que hay ahora, pues el Garmin Fenita, que es el mayor engaño que ha tenido Garmin y Sunto y toda esta gente, ¿vale? Las pulsaciones en la muñeca, ¿bien? Los que llevan el reloj en la muñeca son imprecisos, ¿de acuerdo? Son imprecisos. La manera correcta de llevarlo siempre sería por encima del hueso de la muñeca, o sea, habría que llevarlo aquí, y preto, ¿de acuerdo? Apretado. Y aún así, la diferencia que hay entre este y lo que es la banda es que lo que hace es un algoritmo, por tanto, tarda tiempo en emitir la señal a tu pulsómetro y lo que es la banda de pecho la manda inmediata, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es impreciso, ¿bien? Yo he probado mucho porque en las pruebas de esfuerzo nosotros intentamos buscar esto porque era mucho más cómodo y mucho más higiénico, ¿no? Mucho más, digamos, más pulcro de usar una banda, ¿qué tal? Esto no vale absolutamente
perdón para los que hagan aparatos de estos, pero no vale. Incluso los pulsómetros que valen 500 euros, 600 euros de Garmin que han salido con esto, no valen. De momento, esta tecnología no está desarrollada. Porque primero lo que hace esto es traduce y manda. Por lo tanto, pierde aquí 5 segundos, va 5 segundos por detrás de nosotros. ¿Vale? El pulsómetro lo que hace es medir digamos, los impulsos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es mucho más eficiente y mucho más rápido y mucho más fiable. Aquí estamos midiendo digamos, por unos LED que nos atraviesan y por la densidad y por tal y cual, y esto tarda tiempo. Esto lleva unos algoritmos que, de momento, esta tecnología no es válida, ¿vale? No sé si respondo un poquito a tus. A ver, preguntamos por aquí. Algunos no contamos con rodillo para entrenar. ¿Qué ejercicio realiza para no perder la capacidad física? Vamos a ver. Gracias, José Manuel. A ver si nos vemos a la vuelta. Algunos no contamos con rodillo para entrenar. ¿Qué ejercicios a realizar para no perder la capacidad física? Bueno, en el caso de no tener rodillos, primero, lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Si no tenemos rodillos, es diseñar un plan de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Primero, ¿no? No tenemos rodillos, pero tenemos un jardín, ¿vale? No tenemos rodillos y tampoco tenemos un espacio donde podamos hacer saltos, pliometría, tal, ¿vale? Tenemos que analizar nuestro espacio de trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Vale? Con eso, lo que podemos hacer después, Luis Hermes, ¿vale? Que va por ti la pregunta, es decir, una vez que podamos definir qué tipo de ejercicio podemos hacer, es diseñar un trabajo para estos 20 días. ¿De acuerdo? Estos 20 días que quedan de confinamiento, por lo menos aquí en Colombia, estos 20 días que quedan, vamos a hacer un plan de trabajo progresivo, porque lo que no podemos hacer es meternos una hora de saltos, ¿vale? Ni de pliometría, ¿vale? En el primer momento, sino que tenemos que ir progresivamente analizando. Y entonces hacer una serie de trabajos con el material que dispongamos de saltos, de pliometría, de estiramientos dinámicos. O sea, hay que diseñar un trabajo diferente con lo que tienes, ¿vale? Y de esa manera no llegarás, digamos, tan mal como si no haces nada, ¿vale? Pero de todos modos, podemos hacer un gran trabajo, pero siempre nos va a faltar la bicicleta, lógicamente, ¿no? Pero lo que podemos hacer es trabajar para que este bajón que nos ha pegado este mes y pico de confinamiento no nos repercuta luego tantísimo en la bicicleta. ¿Ok, Luis? No sé si es solucionado, ¿vale? John Freddy, si se quiere subir de peso y se entrena ciclismo, ¿cómo se hace? Iba a decir, comiendo más. Subir de peso. Primero, se supone que quieres subir de músculo, ¿no? John Freddy, supongo que va a ir por ese tema, ¿no? Vale. El tema de la subida de peso. De eso también hablaremos un poquito también en el especial de suplementación de ayudas ergogénicas. Hablaremos también, John Freddy. Es muy interesante que no te lo pierdas también este. Porque mira, nosotros cuando terminamos de hacer un entrenamiento de pesas, tenemos lo que se llama la ventana anabólica, ¿vale? Entonces, para subir de peso, para subir de volumen muscular, lo que tenemos que hacer es cuidar muchísimo el preentrenamiento y el postentrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, esa ventana anabólica que tenemos después de entrenar y ese preentrenamiento nos va a determinar el que tú ganes peso limpio, ganes peso magro a la hora de entrenar, ¿vale? Yo no sé si tendréis alguna imagen. José Manuel os puede decir, porque Pepe hemos corrido triatlones. Contesto a Sebastián, que nos pregunta que por qué es más difícil entrenar por zonas de vatios, ¿no? Vamos, te lo diré muy fácil. Entrenar vatios es como entrenar velocidad en el atletismo, ¿no? No es lo mismo entrenar que tengas que llevar una velocidad que tengas que entrenar por pulso. El pulso es más susceptible, si tú estás cansado, va a subir antes, por lo tanto vas a ir más lento, ¿vale? Entonces, por vatios es más difícil porque es más exigente. Porque nos olvidamos del pulso, nos olvidamos un poquito de nuestro cuerpo para trabajar por unos esfuerzos musculares. Por lo tanto, trabajamos directamente frente al músculo, ¿de acuerdo? No frente al cardíaco, que es, la pulsación es... Tú, por ejemplo, si te tomas las pulsaciones cuando estás nervioso, vas a tener 5 o 10 pulsaciones más que cuando no estás nervioso, ¿vale? Y eso también se traduce a la hora de entrenar, ¿vale? El pulso es muy, es muy factible que se mueva, pero en cambio los vatios no, ¿de acuerdo? Pero siempre que entrenemos por vatios hay que trabajar con mucha rigurosidad,
O sea, no vale el FTP de hace 6 meses, no nos vale. Siempre tenemos que estar haciendo, ¿vale? Siempre tenemos que estar haciendo trabajo ahí en la línea, ¿de acuerdo? El trabajo por vatios tiene que ser. Vale, no sé si estábamos comentando aquí un poquito con Sebastián que era más difícil. No es más difícil, es más exigente, ¿vale? Es más profesional. ¿Bien? ¿De acuerdo? Es como entrenar por tiempos cuando la Fórmula 1 tienes que dar la vuelta en un tiempo determinado, ¿no? Tienes que arriesgar más, tienes que sufrir más, ¿no? Bien. Hoy tenéis alguna preguntita más por ahí. A ver, no sé si se sigue conectando aquí. No sé si es que hay algún problema en Facebook. No sé. Si no podéis conectaros en Facebook, claro, pues conectaros por Instagram, pero claro, si no me oyen tampoco lo van a decir, ¿no? No sé, ¿tenéis alguna...? Si hago 2 salidas... A ver, pregunta de pedal. Si hago 2 salidas semanales en bicicleta, ¿cuánto tendría que durar en hacer la base antes de entrar en un entrenamiento umbral? Si siempre vas a hacer 2 salidas en bicicleta semanales y siempre vas a hacer 2 salidas semanales, ¿vale? Hay que ir poco a poco con esas 2 salidas, ¿de acuerdo? Quiere decir, desde el punto de partida, ¿cuánto estás haciendo ahora? Pues mira, estoy haciendo 6 horas semanales en total. Pues entonces, si tú vas a una competición más grande, ¿vale? Que tengamos que hacer 10 horas, por ejemplo, una ultra, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues esas horas, irlas ampliando progresivamente, ¿de acuerdo? Y ir después metiendo más intensidad. Pero siempre hay que... ¿cuánto tiene que durar la base? Dependiendo del objetivo que tenemos que llevar. No es lo mismo hacer una base para correr una bike marathon que para correr un XTO, ¿de acuerdo? No es lo mismo correr 1 hora que correr durante 8. Siempre va a ser más corta la base en un trabajo que vayamos a competir 1 hora que en un trabajo de competir 8. ¿Ok? No sé si me he hecho ahí entender. Gracias, John Freddy. No sé si tenéis alguna cosita más por ahí que preguntar. Yo pienso que he contestado a todas las preguntas. No sé si me he dejado alguna. Voy a mirar a ver por si acaso en... Ah, bueno, porque en Facebook se ha borrado antes. Se ha borrado. Entonces, aquí tenemos a José Manuel, que está en el canal de Facebook, que es un campeón de España de larga distancia, de ultra, ¿vale? Ahora está una pregunta de un gran fondo. Para correr un gran fondo, pero claro, un gran fondo, ¿a qué velocidad? Claro, porque nosotros, un gran fondo, 200 kilómetros. Hay gente que los hace en 6 horas y hay gente que los hace en 12. No es lo mismo entrenar para el que hace 12 que para el que hace 6. Por eso es la importancia, la gran importancia que hay de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? No es lo mismo entrenar una persona que hace 12 horas en un gran fondo que una persona que hace 6. ¿Vale? De esto de 6 horas. ¿Vale? A ver, ¿cuál es la pregunta? 2 días semanales para entrenar un gran fondo. Lógicamente, vas a tener que sacrificar. Si solo puedes entrenar 2 días, solo puedes entrenar en base a eso. Hay que sacrificar a lo mejor entrenamientos de intensidad y trabajar más trabajos de fondo, ¿no? Para un gran fondo, por ejemplo, de 6 horas, pues realmente tú con que trabajases un máximo de 10 horas, 5 y 5, en el momento pico de la temporada, estaría suficiente, ¿de acuerdo? 4 y media, de 9 horas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los 2 días, entre los 2 días que entrenes, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando de lo que hemos hablado, el compendio de la semana entero, ¿de acuerdo? Bien. A ver, nos dice también aquí que para subir de peso se debe tener en cuenta, como dice el preentrenador, pero que se debe tener en cuenta también, o cuál es, no, vamos a ver, se tiene que tener en cuenta el preentreno y el postentreno y el entrenamiento que hagas de pesas. Ahora, que me he olvidado del entrenamiento, el tipo de entrenamiento que hagas. El tipo de entrenamiento tiene que ir unido a la alimentación, sobre todo si quieres ganar volumen, tenemos que dar al cuerpo un estímulo, un balance de nitrógeno negativo para que podamos aumentar de fuerza, de volumen, ¿vale? Lo que buscamos es destrozar ese músculo para producir una adaptación y que esa adaptación sea el aumento de volumen. ¿Ok, Sebastián? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de preentreno? Yo pienso que las recomendaciones del preentreno y postentreno las podemos preguntar mejor en el día de que, por cierto, me va a apuntar esa pregunta o me la mandas después por correo para que no me la olvide, ¿vale?
porque puede ser una pregunta, mándamela por favor, por privado, Sebastián, que me la apuntaré para el día de la suplementación, ¿de acuerdo? Que me parece muy buena pregunta, ¿ok? Bien. Aquí nos están diciendo cuántas horas semanales para correr. Ariel, Villalonga. A ver, Ariel, la primera pregunta que te haría, depende de lo que tú tengas. No veo tu perfil porque no voy a ponerme al cabo de quedar en tu perfil ahora mismo, pero, por ejemplo, si tú eres un corredor élite y no trabaja ni estudia y solo se dedica a la bicicleta, pues habrá que dedicar las horas que haya que dedicar. No tenemos problemas, ¿de acuerdo? Dedicaremos las horas que sean necesarias, mejor dicho, ¿vale? ¿Cuántas horas son necesarias? Pues no lo sé. Teniendo en cuenta que un día de descanso lo vamos a tener que guardar, pues cuenta a 2-3 días semanales, pues entre 12, 20 horas iremos trabajando ahí más o menos, incluso alguna más, ¿vale? Si incluimos gimnasio o incluimos alguna cosa más, ¿no? Ahora bien, después, si tú no eres un corredor élite y tú eres un corredor, digamos, recreativo, ¿vale? Nuestras horas no tienen que ser, vamos a ver, tenéis que dejar de pensar así. Es decir, ¿cuántas horas necesito para correr? Si tengo que trabajar, tal, no sé qué, no sé cuánto. No, es decir, ¿cuántas horas dispongo? Tantas. Pues con estas horas voy a aprovechar los entrenamientos y para eso estamos los entrenadores, para haceros una tabla de entrenamiento lo suficientemente eficiente para que con esas horas que tienes a la semana rindas. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo del entrenamiento. Porque, vamos a ver, lo que hemos dicho muchas veces, Egan Bernal hace un entrenamiento de 8 horas. Claro, pues es que sus 8 horas son sus 8 horas de trabajo. Él trabaja encima de la bicicleta. Y si nosotros no trabajamos encima de la bicicleta, no podemos estar, si no somos profesionales, supeditados al entrenamiento, sino que nosotros tenemos que adaptar el entrenamiento a nuestra vida, ¿vale? Vivir para entrenar no es vuestro caso, porque vivir para entrenar es el profesional. Hemos vivido para entrenar, ¿vale? Yo he vivido para entrenar. Nosotros hacíamos, cuando estábamos en la selección, hacíamos trabajos todo el día. Trabajo en ayunas por la mañana, todos los días de la semana, todos los días, de lunes a domingo. Trabajo en ayunas por la mañana con estiramientos 1 hora. Después de desayunar, 2-3 horas de entrenamiento. Después de comer, otras 2-3 horas de pista o de entrenamiento. Más 1 hora de gimnasio, más 1 hora de piscina por la noche. ¿De acuerdo? Estábamos entrenando más de 8 horas y estamos viviendo todo el día para competir. Los que estamos ya trabajando, pues ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿2 horas al día? 2 horas. ¿Qué tenemos? 2 horas cada 2 días. ¿Qué tenemos? 4 horas a la semana, como es el caso, por ejemplo, que nos ha dicho que solo puede entrenar 2 días a la semana. Pues 2 días a la semana. Ya veremos a ver si en una entrevista, por ejemplo, cualquiera de mis deportistas, ¿no? Yo lo que hago es hacer una entrevista de cómo vive, ¿no? ¿Cómo vives tú? ¿Qué vida tienes? ¿De acuerdo? ¿Qué haces? Porque a lo mejor igual yo me puedo dar cuenta desde fuera de que tú tienes un punto donde podemos hacer un tipo de entrenamiento que lo podemos aprovechar. Y tal como están las últimas tecnologías de entrenamiento, el tema del entrenamiento cruzado es muy, muy beneficioso. ¿De acuerdo? Yo tengo un caso de un chaval, ¿vale? De aquí, un chaval, es un chico de aquí de Colombia, ¿vale? Que no puede entrenar lo suficiente a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? Ahora sí que porque tiene los rodillos y puede entrenar, ¿no? Pero en la vida normal, él no dispone de tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Incluir el running dentro de su entrenamiento de ciclismo. Un trote suavecito, muy lento y tal. ¿Para qué? Primero, para completar horas. Para que si una semana puede entrenar más que otra, con el running lo que hacemos es, con el salir a trotar, compensamos las horas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que estamos haciendo es cruzar el entrenamiento. Incluso la semana que puede entrenar 5 días, vamos a quitar un día de entrenamiento de bici y vamos a meter trote. ¿Por qué? Para que no se le quite la adaptación. Estamos hablando siempre de trotes muy suaves para el ciclismo. No estamos hablando de trotar a toda pastilla, ¿vale? ¿Bien? No sé si queda ahí claro. José Manuel, nosotros sacamos en 24 horas 37 kilómetros por hora de media. Vale, bien. Entonces, vamos a ver. Es muy interesante cuando trabajamos en ultrafondo, José Manuel, trabajar... tú lo sabes. O sea, vamos a ver, igual que Pepe, que somos gente que hemos corrido, yo en 90 kilómetros después de haber nadado y después de tener que correr una media maratón, yo saco medias de 40-41 por hora, ¿no? Hace 4 años que era cuando dejé de competir de salir como recreativo en la distancia de medio Ironman, ¿no? Y la gente que me conoce y la gente que me ha visto entrenar,
pues yo no entreno series. O sea, entreno series, pero muy pocas veces y siempre justo antes de la... Yo hago entrenamientos de rodajes. Y eso lo que te hace es aprovechar muchísimo mejor las grasas, ¿vale? Que al fin y al cabo es el combustible que tú tienes que usar en una carrera de 24 horas, ¿no? Estamos hablando de José Manuel, que ha sido campeón de España de larga duración, ¿no? De campeón de España de 24 horas, ¿de acuerdo? Y claro, necesitamos el sustrato de las grasas. Cualquier otro tipo de energía nos es desfavorable, ¿ok? Bueno, muchachos, se está acabando el tiempo. Faltan 2 minutos para poder terminar el directo de Instagram, ¿vale? Si no tenéis ninguna otra pregunta, os emplazo sobre todo al próximo día, ¿vale? Ya os pondré el cartel, me imagino que será el domingo, ¿vale? Yo pienso que es el día que más podemos, el sábado, no sé, según se me vaya a mí el tiempo, ¿vale? Un poco, uno de los 2 días haremos el especial de suplementación, ¿de acuerdo? José Manuel, nos vemos también, hablamos. Y bueno, chicos, despedirme de vosotros. Gracias por haberme atendido un ratito. Lo dejaré, este vídeo, a ver si lo puedo subir, que no está cortado. Lo subiremos a YouTube, por si acaso tenéis alguna duda, ¿vale? ¿De acuerdo? Y acordaros de suscribiros también, así pues tenéis todas las noticias las últimas. ¿Ok? Espero haber solucionado. Si no, ya sabéis que tenéis mi correo para poder mandarme ahí cualquier cosita y tal. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, os deseo muy buenas noches ya madrugadas en España, ¿de acuerdo? Lo que hace el aburrimiento de estar tantas horas ahí despierto. José Manuel, un abrazo grande desde aquí, desde Colombia. Un abrazo después al resto de gente que hemos estado conmigo, Beca, Ariel, Albertico, Sebastián, Freddy, me dejaré alguno, ¿vale? Me dejaré muchos, no, me dejaré algunos bastantes, ¿vale? Anderley, Mr. Bob, Jorge Germán, tal, no sé qué, John, Freddy, todos, ¿vale? Saludos, abrazos, pasarlo bien y descansar para que mañana podamos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chao.